Hola, ¿cómo estás? Nuevamente arrancamos un nuevo episodio de La Voz de Mis Proyectos, el número 9, dando un cierre, un ciclo a una forma de hacer este podcast. Se vienen cositas. Hoy vamos a trabajar con la exigencia, que es la acción de exigir. ¿Qué es exigir? ¿Por qué es tan relevante la exigencia? ¿Por qué tendemos a pasarnos de exigencia? Si yo busco sinónimos de exigencia, aparecen las palabras como imposición, intimación, mandato, orden, requisito, requerimiento, coacción y coerción. La exigencia tiene este significante tan fuerte que parece que no es lo que queremos traer de bienvenida a nuestra realidad. Pero ahora empecemos a comprender de una manera más eficiente por qué la exigencia la vemos mal cuando la llevamos a otro territorio, a la autoexigencia. Y nos preguntamos, ¿qué es una autoexigencia excesiva? De alguna forma es el establecimiento y el esfuerzo por cumplir unos estándares de calidad, de entrega, de respuesta, que tienen esta exigencia desmedida, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las metas muy elevadas para uno mismo, ¿no? Las autoexigencias, las cuales son exigencias autoimpuestas y implacablemente perseguidas a pesar del malestar que le ocasionan a las personas. Hay que tener en cuenta que esto tiene una cultura por detrás que estuvo durante mucho tiempo muy valorada, ¿no? En las empresas, por ejemplo, en las entrevistas, soy autoexigente, o sea que hay algo de la cultura también del hacer que sostuvo este sistema de respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué es una persona autoexigente? Es una persona que se presiona a sí misma hasta unos niveles que terminan generando consecuencias, ¿sí? Que hay alguna falta de térmica, ¿no? De algo que pueda poner un límite, una falta de autoconciencia o de percepción, ¿sí? Porque está por encima, ¿no? La demanda del tengo que hacer esto, debo encargarme de aquello, si yo hago esto las cosas salen bien, tengo que ocuparme de todo. Son todas creencias, frases que alimentan la autoexigencia. Uno podría preguntarse, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay cuestiones como personales fomentadas y hay culturas de trabajo, de organizaciones, ¿no? de emprendedurismo que fomentan la autoexigencia. Cuando empezamos a detectar que esto está siendo algo a tomar en cuenta, ¿no? Y que yo en las sesiones de mentoring y coaching trabajamos, llamo la tirana interna, ¿no? Cuando la tirana interna está al volante de mi realidad, tomando las decisiones y manejándome la agenda y la realidad, y cuando es una asesora para la excelencia, ¿no? Lo desmedido, la falta de registro es importante a la hora de modular, ¿no? Cuando nos sentimos culpables por no haber hecho, entre comillas, lo que debería, ¿no? Cuando siempre tengo que hacer las cosas mejor, siempre tengo como una idea, ¿no? De que en el fondo la estoy haciendo mal porque las puedo hacer mejor, ¿no? Como nunca hay un equilibrio y una conciencia de mi herramienta del hacer frente al resultado.
obviamente el gran enemigo, ¿no?, de la planificación del liderazgo es la idealización, tanto positiva como negativa, ¿no? Cuando nos cuesta disfrutar de no hacer nada, debería estar, no, es mi momento para esto, pero no, y si así vendo más, ¿no? Empezamos en una rueda implacable, ¿no? Cuando nunca estamos satisfechos de las cosas que hacemos, ¿no? La vara está altísima, ¿no? Nos criticamos con una crueldad, ¿no? Si no llegamos a las metas que nos habíamos propuesto, ¿no?, en un escenario que creíamos que era, ¿no? Cuando solo nos focalizamos en los errores, nuestra atención va, bueno, pero esto está mal, ¿no? Y todo lo que logré no es tan relevante salvo esto que está mal. Cuando tendemos a dejar las cosas para última hora, porque nos cuesta tomar decisiones. Sí, esto también está basado en la cultura de la autoexigencia. Cuando nos sentimos a nivel persona fracasada, porque no consigo nuestros objetivos. Estas preguntas o estas afirmaciones que te acabo de decir, si nos resuenan, ¿no?, podemos haber caído en la autoexigencia excesiva. Un rasgo de personalidad que está muy visto en los entornos del hacer, corporativos, emprendedores, ¿no? Y en todos los órdenes. Y produce un altísimo malestar. Pero por sobre todo, es, en muchos casos, una armadura creada para no estar presentes y autoliderando la realidad. La autoexigencia excesiva es, ¿no?, este establecimiento de maneras y de esfuerzos por cumplir todo esto que nos planteamos, y que cuando empezamos a ver que esto incluso hace que yo no lo haga mejor, ¿no? Porque como estoy en una alimentación, una retroalimentación que me centra en los errores o fracasos, más que en el proceso y en el desarrollo de la tarea, nos convertimos en unos enemigos, ¿no?, a través de la excesiva autocrítica cuando no se cumplen estos objetivos y la meta. Y incluso nos sentimos como personas fracasadas, cosas que hemos conseguido porque no están tan perfectas como nos imaginamos que podrían ser. Como se pone un excesivo, en muchos casos, valor al concluir cosas, ¿no? Y tenemos una valoración absolutista de todo o nada. Las cosas se hacen bien o mal, ¿no? Y las cosas, ¿qué son todas las cosas? ¿Son 1000 cosas? ¿Es una cosa? ¿No? Esas ambigüedades son enemigas de el liderazgo, porque necesitamos entender las cosas, y ya estoy haciendo comillas, ¿no? La persona perfeccionista persiste y persiste a pesar de padecer las consecuencias negativas: ansiedad, estrés, insomnio, aislamiento social, tristeza. Esto se basa en estas polaridades de bien o mal, ¿no? Se basa en una idealización de estas metas elevadas. Voy a hablar más de esto, pero seguime acá. Entonces empezamos a tener una relación de autopercepción, de valor, frágil y cambiante en función de estos resultados. Entonces, hoy logré esto y me siento plena y feliz porque conseguí mis objetivos,
y al día siguiente me siento inepta y fracasada porque no vale nada. ¿Me entendés? Estos componentes de autoexigencia, y también me gusta la definición de perfeccionismo disfuncional. Cuando lo leí dije, me encantó, porque es un perfeccionismo disfuncional, no funciona. Porque estos esfuerzos son desmedidos por satisfacer los estándares elevados, a pesar del malestar de la persona. Estos estándares de calidad elevados son críticos y exigentes. Y esto produce un sistema muy poco feliz de baja tolerancia a los errores y fracasos, con una elevada autocrítica y por sobre todo una rigidez cognitiva. Entonces, basar la autoevaluación en estas consecuencias o el acercamiento a dichos estándares es en algún punto una herramienta que hay que observar, ¿no? Cuando nos autodenominamos como fracaso o fraude, tenemos que observar qué estamos mirando. Porque el sesgo atencional hacia lo negativo hace que nos identifiquemos absolutamente todos los detalles que hicimos mal o que se han alejado de esos estándares. Sin embargo, cuando la persona alcanza el objetivo, no tiene en cuenta o se tiende a minimizar la consecución de ese objetivo. Esto está muy instalado. Y muy instalado desde el metamensaje cultural de una valoración tácita que en algún punto nos anula el estar presentes en el proceso, tomando decisiones, haciendo ajustes, pudiendo redirigir la visión de ese objetivo y hacer nuevos acuerdos. Porque cuando yo me hago propuestas con estándares elevados, este establecimiento de metas y objetivos, que es algo maravilloso, mágico, normal, natural, ¿sí? Adaptativo, ¿no? Para co-crear en esta realidad. Sin embargo, el problema no surge en eso, está en cómo asumimos estas metas y cómo se trabaja el proceso en estas personas perfeccionistas. La persona perfeccionista lleva al extremo esa consecución de los objetivos, llegando a criticarse a sí misma de manera completamente injusta. Y no es inocuo, porque esto trae consecuencias. Y nuestra mentalidad se pone en lugares muy empobrecidos. Entonces, cuando yo tengo una mentalidad desde ahí, tomo decisiones, tomo acciones, hago reacciones, ¿sí? Desde ese lugar. Cuando hablamos del concepto de meta elevada, que es súper relativo y ambiguo, pero intentemos, ¿no?, codificarlo un poco, puede ser que ser exigente para una persona es tal cosa y para otra, otro estándar. Esto es importante tener en cuenta que esto es muy personal y que nuestra disponibilidad de recursos, ¿sí?, hace el cambio. Hay que tener en claro que es un estándar elevado cuando viene autoimpuesto por una persona que además está mirando el mundo desde un perfeccionismo elevado. Y esto demandante que requiere mucho esfuerzo y sacrificio se percibe y se toma en forma rígida. Si yo me autoimpongo normas exigentes, ¿sí?, no necesariamente es autoexigencia excesiva. Porque yo puedo decir, bueno, me quiero abordar para este lanzamiento, quiero abordar esta creación, ¿sí? Y es exigente, pero
si yo esto lo abordo desde un conocimiento de mis recursos, desde un autorregistro, ¿sí? Esto nos acompaña a llevar buenas metas. Ahora, cuando es disfuncional y la autoexigencia es excesiva, ya la satisfacción de conseguir esas metas, ¿sí?, no va a poder existir. Porque tampoco hay flexibilidad en los objetivos cuando una situación lo requiere. Porque el mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, esta autoexigencia excesiva y esta rigidez no responde a los tiempos actuales. La autoexigencia excesiva surge de combinarnos presiones externas con el miedo hacia aquello que no controlamos. Es decir, estas normas, varas y exigencias que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida se pueden traducir o no en presiones. Son marcos de respuesta tomados de nuestra sociedad, nuestros entornos y de nuestras interpretaciones sobre ellos y cómo las interiorizamos. Por ejemplo, ¿no?, la sociedad en el momento en el que nacimos puede hacer que tengamos ciertas pretensiones que son de contexto histórico, ¿no? Y existe mucha presión en ciertos aspectos, por ejemplo, en la imagen corporal, en el rol social, en el proveer, ¿no? Esas son, de alguna manera, distinguibles. En nuestra educación familiar, en las expectativas, que pueden ser expresadas o silenciosas, que existen en el ambiente familiar y que pueden desarrollar un poco de presión en algún punto, ¿no? Por ejemplo, puede ser cuando el éxito de los hijos en el rendimiento escolar, ¿no? O el momento de la vida en la que los padres quieren que sus hijos se desarrollen como profesionales y a lo mejor hay momentos en donde eso no está tan claro, ¿no? También está la cultura, en donde va a haber influencias, ¿no? Por ejemplo, a no tener determinadas conductas, a no poder expresar emociones, a no poder aceptar que algunas cosas pudieran salir mal, como que algo está fallado, ¿no?, en nosotros, por eso, cuando es perfectamente normal. En las relaciones sociales, cuando de repente estamos en momentos que puede ser de la adolescencia, la juventud, que es cuando desarrollamos nuestra identidad, o en procesos personales en donde estamos un poco más debilitados o movilizados, y bueno, ahí se producen también, ¿no?, como esa mirada de contexto y que nos lo dice. La educación es una clara formadora de todas estas impresiones de realidad, ¿no? Y en muchos casos es la gran potenciadora, pero también deja otros factores a revisar. Entonces, cuando estamos dentro de una autoexigencia, hay consecuencias sociales, ¿no? Hay competitividad que no es contributiva. Hay consecuencias emocionales, ¿no? O sea, estados de ánimo, ansiedad, inquietud, estrés, ¿sí?, reactividad. Hay físicos, problemas de contracturas musculares, gastrointestinales, agotamiento físico, mental, emocional, burnout. Hay cognitivos, porque la tendencia a la rumiación, a pensar constantemente, ¿no?, en un pensamiento, la autocrítica excesiva, porque baja la concentración y además nos hace sentir y desconectar con nuestras verdaderas fortalezas. Hay un cambio en el marco mental, ¿no? Entonces la persona se centra en la tarea y limita otras actividades placenteras porque, entre comillas, impiden perseguir sus metas. Solo trabajo,
y no tengo ocio. Y hay conductuales, porque hay una comprobación excesiva en detectar todo lo que sale mal. La persona no puede salir de su marco de constante tarea, dedicar excesivo tiempo, y cuando esto se convierte en una pelota un poco compleja, la procrastinación, porque ahí ya hubo un impacto de miedo a que la tarea no salga bien, que dirán, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces el perfeccionismo o la autoexigencia no es la causa de todos estos síntomas, pero la incentiva. Trabaja en conjunto, ¿no? Entonces el perfeccionismo y la falta de encontrarle, ¿no? O sea, sustento yo le hablo de tener el fueguito interno, ¿no? Avivado, ¿no? Con el perfeccionismo lo estamos apagando, ¿sí? Entonces pasan cosas que no puedo registrar, hay procesos de mucho aprendizaje que no puedo tomar para revertir, ¿no? Disfrutar de nuestros logros, disfrutar de hacer las cosas como realmente emprender como una aventura, ¿no? Y valorar, y de esa manera valorar nuestro don al mundo, nuestra tarea al mundo, ¿no? Entonces no me parecía que era un tema menor este tema, pero sí me pregunto si no podemos pensar una realidad un poco más amable, más humana sobre esto que estamos pudiendo hacer distinción. Como cierre, un poco, contarte que yo soy la reina de esto. Te entiendo si te pasa. Hice un máster en tirana interna, con lo cual te puedo hablar con total autoridad de cómo adaptarnos a los cambios imprevistos, a tener todo bajo control, de estar como es un defecto profesional, ¿no? El tema de la obsesión por la perfección deja de ser una virtud, pero aprendí a gestionarla, aprendí a entender mis partes, ¿no? Y en pasar de esta mirada disfuncional a que sea una mirada constructiva. Entonces, te pregunto, ¿no estás poniendo la vara tan alta que no te permite realmente mirar honestamente la realidad? ¿No te estás criticando de manera tan autodestructiva que incluso te hablas de manera peyorativa, ¿no? Bueno, empecemos a mirarnos más amorosamente, ¿sí? Tropezar y caer y luego levantarnos es imprescindible para mejorar y crecer. Ver lo que hacemos mal de una manera muy honesta es liderarlo. Entonces todo este sistema no nos permite ser líderes del diseño de nuestra realidad. Uno puede ser más optimista y decir, miro cada fracaso como una oportunidad, pero si yo no lo interiorizo, ¿sí? Porque me echo culpa, me juzgo, no soy respetuosa con que hice lo mejor que pude con lo que tenía, ¿sí? Que hay factores externos, a veces muy difíciles de prever, ¿no? Entonces, hay que trabajar en mantener el fuego sagrado vibrando y trayendo la potencia que necesitamos, ¿sí? No es un buen síntoma estar estresados, quemados, etc. Tenemos que trabajar en la contracultura de eso que estuvimos absorbiendo. Hay que trabajar en este liderazgo donde la motivación tiene lugar, está alimentada, la creatividad tiene un terreno fértil para aparecer, donde yo me puedo proponer objetivos realistas y aún así tener una vara de excelencia,
¿no? Donde me trato con amor porque yo soy la pieza más importante de este engranaje. Y de esta forma, ¿no? Yo puedo priorizar. Porque traigo este tema porque me pasa todo el tiempo en las mentorías hablar de priorización y nos encontramos con esto. Entonces hay que ocuparnos de observar esto en nuestra realidad, ¿sí? Y obvio vamos a tener urgencias, tiempos, vamos a tener estrés, ¿sí? El problema no es que esto no exista, un mundo donde esto no exista, sino que no sea constante, que no sea todo ya perfecto y cuanto antes. No todo es ahora. Entonces, si yo estoy polarizada, no lo puedo ver. No puedo priorizar, no puedo discernir. Y si yo no puedo ver mis propios logros, si yo relativizo cualquier cosa que yo obtengo, en algún punto no voy a poder crecer. Como persona, con lo que estoy haciendo, con mis objetivos. Entonces, ¿queremos diseñar la vida que queremos vivir? ¿O queremos seguir alimentando nuestro sistema automático de exigencia destructiva? Si te puedo regalar algo para cerrar este año, es esto. Es animarte de que hay otras formas posibles, que hay otras culturas posibles de hacer, de trabajar, ¿no? Que se puede a través de desarmar este automatismo y esta cultura del hacer hacia una autoexigencia constructiva, hacia un diseño de una realidad que realmente acompañe tu bienestar. Espero darte este regalo de cierre del año y decirte que en todos los espacios tanto de coaching, mentoría, como de acompañamiento, ¿no? a tus proyectos, incluso tus emprendimientos, ¿sí? La mirada humanizada es nuestra herramienta más poderosa. Gracias por estar del otro lado. Quiero agradecerte por formar parte de este espacio. Estamos creando este podcast a través que estamos creando la Academia. Estamos en un momento de muchos cambios y queremos compartirlos con vos, así que no te pierdas de sumarte a las redes sociales, a los canales de comunicación, porque se van a venir cosas que no te vas a querer perder. Y también decirte que este espacio lo hacemos para vos sos importante para nosotros. Las temáticas que elegimos son temáticas que vemos y que nos piden que hablemos de ese tema, que podamos de alguna forma empezar a transformar, a hacer semilla de algunas ideas, de algunos cambios, para poder hacer de todas las maneras en las que hacemos, en proyectos, en nuestros proyectos personales, en nuestras etapas de transición personal, en siendo estudiantes, siendo ejecutivos, ¿no? Lidiando con esta realidad como lidiamos. Entonces, todo este espacio es para vos, estamos del otro lado y agradecerte que estés del otro lado porque sos nuestro motor. Muchas gracias. Si esto te pareció contributivo, hacéselo saber a alguien. Ampliemos esta comunidad, comentale a otras personas, no solo por el crecimiento de este espacio, sino por el crecimiento de estas ideas que están detrás de este espacio. Vamos a traer muchos cambios en el próximo ciclo y esperamos que sean de tu agrado y que te sigan encantando como hasta ahora.